boa noite, boa tarde, boa noite. Em nome da Comissão do Dia, queria agradecer a presença do Dr. Marcelo Vinhar. E esse é o momento da entrevista com a revista. O Dr. Marcelo é uma entrevista que depois é publicada na nossa revista. Sim? E Lúcia Thaler é a coordenadora da comissão da revista, e Paulo Teitelbaum também trabalha na comissão. Eles vão fazer as perguntas para você poder pensar sobre isso. Graças. Então, muito boa tarde também a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a diretoria da SPPA e a diretoria do Dia, e a comissão toda, pelo convite para essa atividade, que a gente fica muito feliz em poder compartilhar. É uma atividade que é sempre realizada pela revista pelos nossos convidados, mas dessa vez, como em outras já houve, a gente está compartilhando com outras pessoas, está aberta essa entrevista, e a gente está bem satisfeito com isso. Eu queria só explicar assim, que essa entrevista ela é composta de 10 perguntas e ela foi elaborada por todo o conselho editorial. A gente trabalha bastante, a gente lê o livro do Dr. Vinhar, gostamos muito, apreciamos muito. Várias perguntas são relacionadas ao livro, inclusive ao conteúdo. E esta atividade ela é coordenada e organizada pelo Dr. Paulo Oscar. Dentro da revista, ele é o organizador dessa atividade. Então, ele vai formular as perguntas que a gente elaborou e estamos muito gosto de recebido. Oi. Iniciamos, então. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta que tradicionalmente nós fazemos nessas atividades e é a seguinte: o objetivo dessa atividade, que já se tornou uma tradição em nossa sociedade, é proporcionar um contato mais próximo com os convidados que nos visitam, suas ideias e sua forma de pensar a psicanálise. Para isso, e ainda que tenhamos conhecimento da sua extensa trajetória psicanalítica, gostaríamos de iniciar pedindo-lhe que nos fale sobre a pessoa que desenvolveu essa trajetória, ou seja, quais o senhor considera terem sido as principais influências dentro e fora da psicanálise que contribuíram para a sua formação pessoal e psicanalítica. Yo voy a empezar lejos, cuando era joven, lo cual hace mucho tiempo, y no estoy seguro de que traiga un recuerdo fiel y literal, sino uno reinventa su infancia y su adolescencia muchas veces en la vida. ¿Cómo definir la vocación? De hecho, vamos al análisis por nuestras penas, nuestras congojas, nuestros síntomas, aquello que no funciona, y después lo transformamos en un oficio. Esa operación de cambio de algo que empieza como un padecimiento y que concluye siendo un medio de vida y una manera de pensar el mundo y de pensarse a sí mismo y a los demás, hay algo enigmático en esa permutación. La reconstrucción de mis recuerdos era que pensar dónde estaba el disfrute y el padecimiento de la gente era un tema que me atraía. Yo leía, como todos los niños de aquella época que no teníamos acceso a la revolución digital, leíamos El Tesoro de la Juventud o Romén Roland o algo de eso. El Tesoro de la Juventud traía problemas de todo orden, aquellos que concernían el por qué la gente tenía placeres y por qué la gente padecía, me parecía uno de los puntos que me llamaba más la atención.
más que la estructura del planeta, más que las constelaciones en el cielo como vocación de un astrónomo. También me gustaba el campo y soy hijo de un campesino. Así que también muchos años después me enteré que esta doble vocación entre la agronomía y el psicoanálisis, que es como una especie de ser un postre con un aperitivo, podía leerse como una dimensión de ambivalencia hacia mis ancestros, que todos tenemos, al padre que amaba y con el padre que rivalizaba. Me costó mucho tomar esa decisión, abandonar el campo para meterme en un lugar donde la pregunta, tal como la recuerdo, con toda la deformación que la racionalidad ulterior introduce a la frescura inicial de los recuerdos, es las cosas que yo muchas veces la gente se reía o lloraba y yo no entendía por qué. Y ese enigma me llamaba más que otros enigmas. Entonces mi primera decisión se llamaba la ciencia del alma, porque como no sabía lo que era ese aparato que se llama alma o el espíritu, fui a ver un psicólogo, hice un test vocacional. Él me dijo una cosa muy categórica por los años 50 y algo, o 60. Me dijo que el poder médico era muy autoritario y que si estudiaba psicología iba a ser un secundón toda la vida, lo cual me ofendió profundamente y yo dije, me meto en la facultad de medicina para ser el que manda y no el subordinado. Y estudié medicina. Lo que le debo a la medicina es que el padecimiento de los enfermos, las ciencias básicas siempre me fastidiaron tremendamente, la anatomía, la fisiología, la parasitología. Entrar al hospital y entrar a ese teatro del sufrimiento que es un hospital de clínicas diversas, ver a la gente doler y morir o celebrar, es distinto un parto que un cáncer, por supuesto, pero la intensidad de los afectos que se movilizan ahí, eso se lo debo. Me permite no trivializar la neurosis y ver cómo el dolor y el padecimiento tienen tanta importancia como la verdad y la falsedad en la ciencia. Me inscribí en la Facultad de Medicina. Era la época de la reforma universitaria, era la época de la pasión revolucionaria en toda América Latina y el sueño allendista de la transición al socialismo en libertad y sin violencia y sin sangre, que como ustedes saben no ha culminado a lo largo del siglo XX, pero tiene esa doble cara de la necesidad y del enceguecimiento que producen las ilusiones y los ideales. Es una experiencia muy dolorosa para mí al final de mi vida ver cómo ese cuadro de valores que poblaron mis ilusiones y la de mi generación entera haya culminado el ciclo del siglo XX en un estado mucho más catastrófico que el que nuestras ilusiones soñaban. Igual la vida prosigue y uno muchas veces tiene una relación con la adversidad con más frecuencia que con el placer y la felicidad. Ustedes tienen la canción, ¿cómo es? Ayúdenme. Tristeza nauta, en fin, felicidad de sí. Creo que esa es una verdad muy honda que
que yo me acuerde de esa canción casi como el único verso de una canción que conozco, es lo que subraya con un lápiz de destaque lo que puede llamarse vocación. De un oficio que parece muy monótono, que parece muy sedentario, muy quieto, y sin embargo la diversidad humana y el descubrimiento de la singularidad de un sujeto se vuelve un problema de una complejidad tan grande como cualquiera de las otras complejidades de la ciencia fundamental. Y mientras Karl Popper decía que las ciencias humanas estaban en estado infantil porque eran incapaces de la predictibilidad e incapaces de la verificación, y juraba que teníamos que madurar en lograr eso de saber qué causas iban a producir tales efectos. Su ideal sería que fuéramos hombres robóticos. Y sin embargo, frente a los mismos estímulos, los humanos, Hannah Arendt lo destaca, la diversidad de respuestas que el mismo hecho, el hecho más simple, que es lo bello, que es lo feo, que es lo interesante, que es lo tedioso. Seguramente si hacemos una encuesta de opiniones acá, o si exigimos cosas tan elementales como describir este lugar que habitamos y que compartimos hoy, daríamos versiones muy diversas. Pero el modo en que procede el psicoanálisis es distinto a las encuestas de opinión, porque en lugar de las regularidades observables que busca la sociología y las ideologías dominantes, nosotros buscamos justamente lo que hay de excepcional y de distinto en cada uno. Es decir, que ahí donde otros buscan una curva de Gauss con una distribución de frecuencias, nosotros buscamos aquello que es único y singular para cada quien. Que aunque se haga el amor desde los tiempos de Adán y Eva, nadie lo hace como yo y nadie lo hace como cada uno de ustedes. Y esa singularidad, esa dificultad en reconocerla, es lo que es como el aderezo, es como lo que le da el sabor a la ensalada de nuestro oficio, que parece de una monotonía. Y sin embargo Freud descubrió que dentro de esa monotonía lo único que confirmaba una interpretación era la sorpresa y lo inesperado. También me interesa y me marcó que como yo entré al psicoanálisis desde la medicina, y a pesar de que yo no tenía vocación de médico clínico, el estudio del eje entre lo normal y lo patológico, que es la razón de ser de la medicina y de la psiquiatría, ordenar lo que es la normalidad y lo que es la desviación de la normalidad. Foucault dice la historia de los hombres infames. Aunque esa dicotomía, yo entré por ese lado y al principio creía que la función de un psicoanalista era una función normalizante. Me costó, además el kleinismo de aquella época, el kleinismo ortodoxo, eso que íbamos a descubrir la roca originaria y la verdad de los inicios en una continuidad de... Y esa era la exigencia para el conocimiento científico. El conocimiento científico, el discurso del logos, era un discurso portador de la verdad. Y la verdad había que describirla de lo falso. Y sin embargo, yo creo que los momentos relevantes de un proceso analítico no son los momentos de verdad, son los momentos
en que uno descubre con asombro aspectos inéditos de sí mismo o de los otros. Es decir, que en lugar de ordenar nuestra tarea en función de lo normal y lo anormal, en el eje entre lo patológico y lo normal, lo curioso nos acerca quizá más a la experiencia estética, a la vida del artista, a la cosa creativa, de descubrir que de locos y de poetas todos tenemos un poco, y que no todos podemos ser Neruda o no todos podemos ser Gabo, Gabriel García Márquez, pero todos podemos disfrutar de experiencias que se avecinen a esa creatividad, como cuando Gabo decía que todo lo que ocurrió en Macondo era una verdad científica objetiva. Yo estoy convencido de que el criterio de normalidad que fija Macondo es el que debe ser nuestro estandarte y nuestra bandera. Siempre que sea compartida y que no la impongamos a los pacientes, sino que ellos la descubran con nosotros. ¿Paro por aquí o sigo? Quiero decir que al principio, en cierto momento, en los momentos de soporte, uno de lo que aprende en la formación analítica es a soportar la perplejidad de la ignorancia. En otras disciplinas hay un saber acumulativo. La ciencia por definición va acumulando saberes y experiencias. Nosotros los psicoanalistas, ustedes pusieron acá que mi cabellera muestra que tengo muchos años, y la experiencia no es repetitiva, la experiencia siempre es de algo novedoso. Entonces hubo un momento en que el klainismo empezó a molestarme o a irritarme. Entro en la pregunta de ustedes. O los autores que buscaban la certeza. Y pienso que Melanie Klein creía en sus certezas, que Freud buscaba parecerse a la ciencia positiva, y desprenderse y abandonar esa posibilidad se lo debo a José Blecher, se lo debo en Simbiosis y Ambigüedad, se lo debo a Octave Manoni y se lo debo mucho a Serge Leclerc, que son gente que descubre no para descubrir una solución, sino para descubrir un camino inédito, un sendero aún no transitado. En la búsqueda de lo novedoso, sabiendo que como Moisés, que nunca llegó a la tierra prometida, pero que la promesa de Moisés o la zanahoria del burro son un aliento, y que disfrutamos más la vida cuando no llegamos que cuando estamos llegando. Graças. Passamos à segunda pergunta. O século XX gerou mudanças radicais na convivência humana, entre as quais a do sujeito sempre em ação e pouco em reflexão. Em sua conferência no 10º Congresso da APO em 2018, o senhor refere que hoje em dia não é o conflito psíquico, senão o corpo e o ato que precipitam a procura por tratamento. Por isso, o processo terapêutico tradicional necessitaria de um prólogo, onde o ato e o sintoma possam chegar a ser mais do que uma descarga, transformando-se em conflito psíquico. Ou, como o senhor sugere em seu livro, sempre é necessária a calma de um domingo. O senhor poderia nos falar um pouco mais sobre esses seus pensamentos?
No sé si un poco más, o si voy a decir más de lo mismo. En todo caso, tengo un aliado muy prestigioso que es André Green, que habla de la cura clásica y de los paradigmas del acto y del cuerpo. Que hoy los jóvenes a veces no saben hablar, no saben novelarse a sí mismos como nosotros lo hacemos casi naturalmente desde que decimos, y que en este mundo cibernético donde las máquinas lean la correspondencia de Freud y lean un Twitter de Donald Trump. Y entonces el espesor de lo pensado, el espesor de lo expresable con palabras, tiene una distancia abismal. Es como bañarse en un río de esta profundidad o estar en medio del océano. El océano es más grato, aunque sea más peligroso. Bueno, lo playito también lleva a fracturas del cuello y a cuadriplegias. Y no sé si Trump nos está llevando en esa dirección. Miren que me hacen hablar de cosas políticas y malvadas de las que no entiendo. Me parece que el hecho de que yo siempre parto Walter Benjamin cuando él dice que la desaparición de la comunidad de oyentes, dice Walter Benjamin, es el mal de la modernidad, es el comienzo del mal de la modernidad. Desaparición de la comunidad de oyentes, donde esos largos y tediosos almuerzos domingueros a que los padres y abuelos nos obligaban a ir, lidiaban conflictos y compartían alegrías, uno a la experiencia vivida, a la película que había visto la semana anterior o el mes anterior, repicaba así en interesantes o tediosas discusiones que duraban horas. Ahora uno, en lugar de discutir lo que no entendió de la película, ve 2 o 3 o 5 películas más. Entonces, esa avidez de impresiones no metabolizables por la mente, el desequilibrio, como debo decir en mi libro, me imagino, porque es la frase que me resulta a mí mismo más clara, que la mente funciona en la alternancia de momentos transitivos de acción y momentos reflexivos en que uno interroga la acción o interroga la dirección que está tomando. Y lo que caracteriza la velocidad del mundo actual, los cambios veloces y la multitud, piensen en el tránsito, piensen en lo que dice Marco J. de los no lugares, lo que destinamos a trasladarnos, lo que gastamos en aeropuertos, esperando embarcarse en un avión. Yo estoy feliz de estar con ustedes, porque el avión que me tocó salió en hora y llegó en hora, pero no siempre ocurre eso. Entonces, el balance entre los momentos reflexivos y los momentos transitivos ha sufrido alteraciones muy grandes. Es como si la velocidad del mundo actual, de un mundo hiperinformado, de un mundo donde nos enteramos de que un tsunami ocurrió al otro lado del planeta, de que un incendio hubo en una capital de Manila o de la Polinesia, y todo eso lo estamos saltando en un volumen para el que nuestra mente no está capacitada. Yo no estoy contra la planetarización, pero esa sobreestimulación de que tengamos que opinar y saber, al final hemos progresado en los medios de comunicación, hemos progresado en los medios de prensa, y con las historias de las fake news, de las noticias falsas,
estamos cada vez en una situación de engaño, que la relación entre lo informado y lo ocurrido es cada vez más distante. Y si Lula robó o si no robó y cuánto robó o la corrupción como sistema, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Es cierto que los grados son monstruosos, yo no estoy contra la operación Odebrecht, pero a nivel colectivo el poder rescatar valores de decencia y poder confiar en la consistencia de nuestras palabras, me parece que nuestro oficio es un lugar de resistencia a esta tendencia mayoritaria de la opinión pública mundial. Si algún estandarte podemos tomar es que es imposible de la coincidencia entre la mente y el mundo es demasiado complejo para que lo entendamos con palabras, pero por lo menos que los acercamientos que nos lleven a la comprensión y no a la perplejidad sean un poco, las distancias sean un poco menos abismales. Terceiro, como nos cambia mundo que cambia? Com esta pergunta, o senhor introduz a questão do impacto sobre a estruturação psíquica causado pela mutação civilizatória do século XXI, sublinhando que este é um cenário inédito para a psicanálise, mais ou menos em la sequência de la outra. Seguindo, então, as suas próprias interrogações, gostaríamos de ouvi-lo sobre qual seria um posicionamento psicanalítico perante o arco-íris das neossexualidades que se fazem cada vez mais presentes. Y facilitar la interrogación más que la respuesta instantánea. ¿Alguien se anima a dar una definición de cuál es la sexualidad legítima y la sexualidad perversa en este mundo del vale todo y de que lo difícil es localizar la prohibición? Y yo creo que si no hay prohibición tampoco hay deseo. Yo he estado en playas nudistas y la desnudez total del cuerpo es menos erotizante que los 7 velos de Salomé y que los cuentos de Sherezada. Entonces la postergación del placer, que es la característica que diferencia los procesos secundarios de los primarios. El proceso primario se caracteriza por la descarga instantánea y el proceso secundario nace de la frustración de esa descarga, nace de la decepción y del fracaso y genera ese espacio de búsqueda. El proceso secundario, la génesis del pensamiento, tal como la describe Freud, por ejemplo, en el artículo. Me gusta más el artículo de 1911 que se llama Notas sobre los 2 principios de funcionamiento psíquico. Yo lo entiendo mejor que en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Ahí está la distinción de cómo nuestra mente funciona en 2 registros. A uno Freud le llama procesos primarios, esos guiados por el principio del placer y de la descarga instantánea, y es por el fracaso de esa satisfacción que el individuo genera un espacio de búsqueda, y que la búsqueda se vuelve cada vez más cuesta arriba y más interminable, pero es una causa del desarrollo civilizatorio. Somos la única especie en que una generación no se parece a la generación precedente, mientras que otras sociedades animales como el panal, como el hormiguero, son sociedades organizadas pero con roles fijos. Jean-Pierre Vernant dice, citando a no sé quién, a no sé qué biólogo, que los animales, hasta la especie humana, son autómatas genéticos,
Es decir, que su comportamiento y su acción, su relación con el mundo están definidos por las posibilidades genéticas. Mientras que en contraste, los humanos nacemos mucho más inmaduros que la mayoría de los mamíferos, mientras un cachorro o un gato o un perro pueden tener el esbozo de sus comportamientos adultos en 24 o 48 horas, nosotros tenemos un largo periodo de impotencia motora, de impotencia simbólica, como yo decía, creo, me estoy repitiendo y disculpen, eso hacía que un investigador que no sé quién es, pero citado por Jean-Pierre Bernard en el atravesamiento de fronteras, la traversée de frontières, es un libro para mí extraordinario, dice que el hombre nace inmaduro. Nacemos, dice este autor, como, y utiliza el término de nulidades totipotentes. Lo imprevisible es lo que genera la evolución. ¿Por qué yo no nací con la...? No es un problema de dotación genética, sino, o sí, pero a nivel de la tómbola la inmensidad de la variabilidad que hay en la descendencia, de cómo el hecho de nacer tan inmaduros lleva de nacer tan inmaduros, tan frágiles e incapaces, lleva al recién nacido a ser dependiente de su entorno protector durante un tiempo muy importante de su vida. Un bebé librado a sí mismo muere, desaparece, salvo la fábula de Rómulo y Remo. Pero esa dependencia y la aparición en la evolución de las especies del fonema que es el recurso biológico instrumental que permite al ser humano pensar objetos en ausencia de su percepción. Mientras que la inteligencia animal vive en un presente perpetuo, la inteligencia animal es situacional y perceptiva, reacciona a la situación actual. Los hombres vivimos en un tríptico vivencial donde nuestro pasado precursor y nuestros anhelos de futuro están constantemente interrumpiendo. El presente es solo un articulador de ese intento de novelar de mapear una ruta del destino en nuestra vida, que aunque tenga sorpresas, que aunque siempre estamos buscando el pensar y decidir qué hacemos el año que viene. Mi mente puede viajar hacia el pasado y hacia el futuro, y ese tríptico vivencial es algo que el vértigo de la actualidad impide. Son momentos de sedimentación, cuando uno piensa qué quiero ser, cuando lo pienso sobre todo no a mi edad, que pensar el futuro es una cosa un poco más lúgubre que a los 15 años. La cercanía de la muerte produce también efectos psíquicos que después podemos analizar o pensar juntos. Si hay reconocimiento o desmentida de la vecindad de la muerte y las ventajas de cada una de las posiciones. Yo tengo muchas dudas al respecto. Pero en todo caso, a los 15 años, mi generación, los sesentistas, pensaban a sí mismos, a su grupo, a los grupos de lealtades y pertenencias, lo pensaban a décadas de futuro.
éramos inversionistas a largo plazo. Pensábamos en un futuro radiante y más justo. Hoy hay un sobrecalentamiento del presente, la expresión es de Pierre Nora o de Paul Virilio, que en este vértigo el presente está tan sobresaturado que pensar en el ayer y pensar en el mañana se nos hace una tarea inaccesible. Eric Hobsbawm dice que es un momento histórico inédito en la historia de la humanidad el no poder pensar la tradición y el no poder pensar el futuro. Por la complejidad inaccesible que se despliega en base a los conocimientos que tenemos. Entonces, yo creo que en esto, mientras que algunos colegas decretan la muerte del psicoanálisis como siendo solo apto para el sujeto de la modernidad sólida, para aquel sujeto que podía darse el tiempo de ser un Ulises del inconsciente y viajar con nosotros durante largo tiempo, yo pienso que volver a la novela personal y evitar el vértigo en el que estamos sumergidos es una tarea que individual y colectivamente tenemos. Pensar el hoy, pero pensar en la mañana y combatir. Me parece que en eso consiste la supervivencia, la necesidad de supervivencia del proceso que inauguró el inconsciente freudiano. El inconsciente freudiano marcando el fracaso de la razón, el fracaso del iluminismo, que en el siglo XIX pensaba que iba a descubrir un mundo transparente en sus causalidades, a un siglo XX donde el por qué la guerra, el por qué los ideales de socialismo se hicieron estalinistas, por qué los ideales de nacionalsocialismo se hicieron racismo, por qué a la sombra del cambio civilizatorio y del progreso civilizatorio vino la barbarie, y ha sido el siglo de mayores muertes de la población civil y no beligerante en las guerras y genocidios en toda la historia de la humanidad. Ese desafío, aunque sea incumplible, tiene que ser una de las premisas de ser defensores de la palabra como el único instrumento, de ser en nuestra condición de seres hablantes, en nuestra condición de ser la única especie capaz por el lenguaje de transmitir verdades y de generar dependencias saludables, aunque siempre se cuelen mensajes enigmáticos y las consecuencias no sean siempre previsibles en la transmisión. A próxima pergunta segue no sentido do papel social da psicanálise, é um tema que o senhor desenvolveu agora e já vinha desenvolvendo antes, não é? Bueno, yo pienso que una de las responsabilidades del psicoanálisis de este siglo es no estar encerrado en el consultorio desde las 8 de la mañana. Jean-Paul Valabregat, del cuarto grupo en París, decía que el psicoanálisis debía ser siempre una segunda vocación. Una segunda vocación para explorar la otra escena, la mediata, pero que estaba la cotidiana y la inmediata, que vivir plenamente una realidad de subsistencia y encontrarnos no solo con la gente como uno, en sociedades cada vez más transparentes y cada vez más fragmentadas, más desiguales entre sí. Es distinto el centro de... Las tasas de mortalidad infantil en Montevideo van en el centro de niveles europeos a una periferia que tenía
hasta el progreso de la izquierda y la universalización de salud, tasas de mortalidad infantil y materna propias de África. En una misma ciudad y viajando en un ómnibus urbano se llegaba a esos dos extremos. Es decir, el trabajo por la justicia social que deriva de la valoración de la palabra legítima, de la distinción entre la palabra legítima y la generación de un espacio que Diana Sperling llama del slow thinking, el pensar lento. Porque los analistas pensamos lento. Yo mismo ahora que estoy hablando mucho, tengo mucho más ideas que las que puedo formular. No tengo la práctica de orador ni de docente. Pero en ese sentido yo pienso que restablecer el valor ético de la palabra, aunque nos cueste la vida, me parece un perfil de la ética psicoanalítica ineludible y no y tal vez único. El psicoanálisis tiene una importancia en el pensamiento del siglo XX y la muerte del psicoanálisis ha sido decretada decenas de veces dentro de la comunidad analítica y fuera de ella. Al otro extremo del conservadurismo, como la carta de David Tackett, que dice que la única experiencia de psicoanálisis que merece tal nombre es la de 5 sesiones semanales. ¿A quién vamos a analizar 5 veces por semana, más las supervisiones, más los seminarios, en una ciudad con un tránsito como el de San Pablo, Buenos Aires o Ciudad México o Porto Alegre o hasta Montevideo? Entonces hay que inventar cómo los cambios ciudadanos, como los cambios tecnológicos y cómo la historia de la sensibilidad. Cuando digo historia de la sensibilidad, digo que la noción de familia de hoy no es la noción de familia de hace 50 años. La noción de sexualidad de hoy no es la definición de hace 50 años. La de parentalidad tampoco. La de norma y transgresión tampoco. Es decir, que el acuerdo de un lenguaje compartible entre nosotros que estamos en los códigos de la modernidad con los millennials que son jóvenes ahora, ¿cómo se va a producir esa transmisión? Yo creo que además de la educación, el psicoanálisis tiene una responsabilidad en esa transmisión entre generaciones. Muy bien. Passamos a la 5. Nesse sentido, então, dessas mudanças, né, o senhor aborda também em relação à questão da educação, tanto na família como na escola, o senhor observa a presença de um predomínio do simulacro da horizontalidade e sugere a necessidade de uma assimetria desejável. Então, nós gostaríamos que, na sequência, o senhor nos falasse um pouco sobre as implicações dessas situações sobre as crianças e adolescentes. Bueno, ¿qué diría yo si un hijo o hija de 13 años me dice que quiere ir a la discoteca donde circula un sexo promiscuo estimulado por drogas psicoestimulantes? Le diría que no, por las buenas y por las malas. El argumento de los jóvenes, si todos pueden, ¿por qué yo no? Y la única respuesta que uno tiene disponible es porque yo lo he decidido así y tú estás bajo mí. Porque la renuncia al proceso civilizador de la educación
aún con los errores de caer en momentos de pedagogía negra y de violencia injustificada, en la que todos caemos, aunque tratemos de controlarlo, pero hay momentos en que dura la ley, pero es la ley. Digo porque con todos los excesos de autoritarismo que se ven a nivel de las cúpulas nacionales y del mundo, eso que viene de lo público se interioriza también en la esfera doméstica. El concepto de prohibición que confunde autoridad con autoritarismo tiene fronteras mucho más claras. Yo siempre cuento la última paliza que me dio mi papá. Un día yo estaba jorobando a mi madre, no me acuerdo en qué, pero todos los niños del mundo fastidian a sus madres, y yo la tenía bien calada, era una de mis sagacidades más, de las que tenía más orgullo. Pasó mi papá, me dio una cachetada y me dijo, así no se le habla a una señora. Con lo cual yo tuve que perfeccionar mi técnica y fijarme bien que cuando quería jorobar a mi madre, mi padre no estuviera cerca. Yo repito esta anécdota, mitad verdad y mitad de la cachetada, yo me acuerdo de cómo me sorprendió. Es un acto que muestra la asimetría. Yo reivindicaba la omnipotencia de mi derecho a hacer con mi mamá. ¿Qué tenía que meterse ese señor? Y mi mamá y yo nos entendíamos a las maravillas. Si están pensando en el incesto, yo estoy de acuerdo. Era muy disfrutable. Siempre que no pase de ciertos límites. Sí. Pero me refiero sencillamente a eso, porque hay una tendencia que el principio de autoridad, que he visto muchos adultos en retirada, adultos antes era el mundo de la gerontocracia. Los ancianos, la junta de ancianos, uno lo ve hasta en todas las películas de cowboys de Hollywood, que es otra educación que hemos recibido, y el consejo de ancianos era la autoridad máxima. Ahora es al revés. La oda al juvenilismo, aparecer joven, el hombre postmoderno, el ideal no está en el consejo de ancianos, sino en el jovencito o la jovencita musculosa y de una silueta perfecta de 20 años. Y hay una cierta demagogia juvenilista de que los jóvenes tienen derecho porque van a lograr eso en lo que los sesentistas fracasemos, que nos exime de los niveles de ejercer la autoridad, con lo cual el equilibrio entre tentación y prohibición se desequilibra. El principio del placer tiene un más allá, dice Freud también. No puede ser el único parámetro a tener en cuenta. No puedo ir más lejos que eso. Digo que la asimetría de que los adultos tenemos que defender nuestra sensibilidad frente a la cosa oposicionista, es lógico que nos tenemos que pelear. Si hay una guerra, yo que soy un pacifista, si hay una guerra por la que estoy a favor, es la guerra del conflicto intergeneracional. Yo pienso que esta es una época donde el conflicto intergeneracional y esa lucha, esa pulseada entre la novedad que trae la generación de jóvenes y el conservadorismo que guardamos los veteranos, se desequilibra porque el veterano, en lugar de defender o que tenga cierta conciencia
de su fracaso o de su tontería. Yo prefiero ser yo mismo con mis hijos en los desacuerdos, aún asumiendo que puede ser seguramente, y cuando veo cómo maneja el celular y la tableta, bueno, es un mundo que favorece a los jóvenes de una manera. Bueno, igual el principio de autoridad yo creo que hemos perdido un poco demasiado el timón en ese sentido. Y hay una cierta... Yo los últimos que te enteraban de mi sexualidad eran mi papá y mi mamá. Ahora parece que hay confidencias eróticas de madres a hijas, de padres. Por lo menos algunos pacientes lo traen. Yo me asombro mucho así. No sé decir. Cambiando el tema, ao abordar o tema da tortura no mundo contemporâneo, o senhor fala sobre indivíduos que se engajariam em tais práticas, respondendo hipnoticamente a uma sensação de pertencimento a um grupo, em contraposição à ansiedade de não pertencimento, de não pertencer. Então, a nossa pergunta é se, em sua visão, as crescentes ocorrências de bullying escolar ou bullying através das redes sociais estariam também relacionadas a esse mesmo fenômeno. Me parece lo último me parece una buena hipótesis a verificar y a probar con cierto la tortura existe. Hay un libro de Gregoire Chamayou que se llama El hombre, la caza del hombre, caza con Z. Un estudio del hombre como cazador de otros hombres, y muestra cómo a lo largo de la historia la barbarie ha persistido a la sombra del progreso. Es un libro breve de está en la editorial Eslom de Chile. A mí leerlo me aportó mucho, de desidealizar la condición humana, que uno piensa siempre que todos son tan buenos y lindos como uno. El tema es que la tortura tradicional, la vieja, concluía con la muerte del supliciado. Hoy eso sería el fracaso del torturador. El propósito de la tortura actual es provocar un estado de agonía permanente y ejemplarizante para mostrar el manual Kubar que se le enseñaba a los oficiales de inteligencia del Comando Sur de los Estados Unidos en Panamá, lo muestra claramente como la sofisticación del método para hacer sufrir sin matar. No es como dice Bolsonaro, que hay que matar mejor que torturar, no. El manual Kubar, que es más sutil, es más siniestro, porque funciona como ejemplarizante. Michel de Certeau, que dice que la tortura es la cara oscura de las democracias más sobresalientes del planeta. Y es un terror latente no solo para los que están militando políticamente, sino que es algo que planea. Yo creo que no hay que pensar en el acto de tortura. No hay un torturador aislado, hay un régimen político que tolera, que fomenta, que sostiene,
la posibilidad de que esos torturadores actúen, y hay otro que los tiene sofrenados y sujetados. Entonces, que la lucha contra la tortura debe ser no con los actores directos solamente, sino con los decididores. Que lo abyecto que implica la confesión por tortura, porque además no mejora la información. Los que sostienen esa lógica dicen que es la manera de desarmar al enemigo. En una situación límite de tortura, uno confiesa no lo que sabe, sino lo que quiere el torturador. Así sea lo opuesto. Y eso ha llevado a muchos errores, de modo que la tortura, como se propagandeaba en cierta época, de ser una parte necesaria de la doctrina de seguridad hemisférica, demostró la falsedad de esa premisa. El hombre en situaciones extremas no decide por sí mismo, decide. Hay que volver a leer Psicología de las Masas, yo prefiero decir Psicología de las Multitudes. Una de las deudas del psicoanálisis es pensar entre el tratamiento individual, psicología individual, análisis del yo y psicología de las multitudes, sabiendo que somos, que actuamos de manera distinta, cuando estamos en la pandilla que cuando estamos en la soledad. Un libro que a mí me ayudó mucho a entender es un libro de un investigador norteamericano, Historia de los hombres grises o Historia de los hombres ordinarios. Ya me voy a acordar del nombre del autor. Eso es por viejo y el olvido de los nombres es parte del deterioro. El trabajo que hizo este historiador contemporáneo de una universidad de Washington, no me acuerdo cuál universidad de Washington, fue y estudió en las actas del Tribunal de Nuremberg una serie de documentos hasta que descubrió la historia del aparato militar, el Batallón 101 de Hamburgo. El Batallón 101 de Hamburgo fue construido por 500 hombres que, como los policías regulares, los guardias civiles regulares, tuvieron que ir al frente a luchar por la Alemania nazi, ellos quedaron en repliegue en Alemania misma, organizando el tránsito, reprimiendo el pequeño delito doméstico que es propio de la paz. Y entrevistó a estos hombres, a sobrevivientes 30 años después. Su primer asombro es cómo lo que ocurrió es que cuando el régimen hitleriano decide la solución final de exterminación de judíos, de discapacitados, de, ¿cómo se llaman estos errantes? Los gitanos. Hay que recordar que la Shoah no es solo de judíos, sino de discapacitados y de gitanos también, para llegar a la raza perfecta. Cuando la cúpula decide la solución final y la industrialización
y la creación de la industria de la muerte en los campos de concentración de exterminio, tiene que recurrir a ese batallón 101 y como todavía no estaba instalado el sistema de campos de gaseamiento masivo, este batallón le tocó ir pueblo por pueblo hacia el este, hacia Polonia, donde había una mayoría de población de origen judío, y matar a hombres, mujeres, niños, ancianos, individualmente. Primero cavaban la fosa y después los ejecutaban. El sistema de ejecución está metódicamente descrito, si el balazo en la nuca, el asunto era no salpicarse ni con sangre ni con materia de los cadáveres que uno ejecutaba. El primer asombro, y eso lo hicieron durante un año, los que habían sido seleccionados como guardias civiles para ordenar el tránsito. Incluso hubo testimonios de que se les ofrecía para abandonar esa función de liquidación y de que no habían aceptado por disciplina partidaria. Lo que asombraba al autor era cómo la vida de estos sujetos que no habían sido condenados en Nuremberg había sido una vida ordinaria, por eso le llama seres ordinarios, o los hombres grises. Había sido normal antes y después, y no había habido evidencia de dolor ni de arrepentimiento de ese año transitado de esa manera y en esa tarea cotidiana por orden superior. De modo que la tesis de ese autor es que la potencialidad abyecta y miserable no es la privación solo de seres sociópatas, y por eso, y eso está en el título de su libro, en la noción de hombres ordinarios, que el hombre ordinario, colocado en circunstancias extraordinarias de sometimiento. Ayer en la conferencia alguien pedía para que hablara de la mente fanática, de lo que logran solamente algunos partidos extremistas, como el ejército islámico, o de algunas religiones sincréticas que prefiero no mencionar en Brasil. El hecho de que la masa haga la voluntad del líder es un hecho empíricamente demostrable. No tengo explicación para esto. Pertenecemos a una especie que produce a Beethoven y produce a Hitler. Y los comportamientos colectivos, Freud hizo un esfuerzo al que los psicoanalistas le damos lo que la plancha agrupa con el título de la dimensión socioantropológica de la obra freudiana, Totem y Tabús, más malestar en la civilización, el porvenir de una ilusión. Claro, que Freud da una explicación anistórica y sustancialista, dice que es el eterno conflicto entre Eros y Thanatos. Yo creo que hay que estudiarlo históricamente y que cada barbarie hay que estudiarla en sí misma, caso por caso, que no hay una cosa, que el decir que esto es el eterno conflicto entre Eros y Thanatos no aclara nada, no es un progreso de conocimiento, es ponerle un rótulo, es uno de los textos. Es una frase que yo saco del Baron Krieg, del Por qué la guerra, que es la carta de Freud a Einstein, que ustedes deben conocer.
Me parece que no explica nada Freud ahí, que es un hombre que siempre suele hurgar y que ahí se siente también paralizado de dar una explicación legítima. Y bueno, no sé decir otra cosa que ojalá seamos muchos los que podamos hablar de esto y sostener esto y explicitar esto, el miedo a que esos hombres ordinarios sean sometidos a esa voluntad de un Führer, a esa voluntad de un líder carismático, y se anule lo que es propio de la condición humana, que Hannah Arendt dice que es la diversidad infinita, el rasgo más general que caracteriza a nuestra especie. Bueno, voltando ao seu livro, o senhor destaca a importância de que o psicanalista possa integrar os conhecimentos das várias teorias sem filiar-se a nenhuma em particular, evitando algo do tipo uma afiliação religiosa a uma escola psicanalítica. Então, a nossa pergunta é: quais fatores o senhor considera que podem contribuir para esse objetivo? Y bueno, la capacidad de tolerar la diversidad y la discrepancia se plantea no solo a nivel nacional, sino a nivel institucional. Cuando uno tiene varios hijos y varios nietos, ve que la relación con cada uno de ellos es diferente. Que uno sacraliza la frase "lo quiero a todos por igual", y eso es una mentira convencional. En realidad tenemos relaciones solo singulares con cada uno de nuestros seres queridos. La exigencia civilizatoria nos indica que no estamos constantemente cuantificando el más o el menos en esa homogeneización aparente pero falsa de que son relaciones singulares y que alguna nos puede ser más grata que otra, o más divertida, o más disfrutable. Yo tengo la sospecha de ser el hijo preferido de mi mamá. Ahora, no sé si es verdad o es mentira. La mejor presa de esto se ve en las mesas familiares. ¿Cuál es cuando en el pollo hay quienes les gusta el muslo y hay quienes les gusta la pechuga? Entonces, ¿quién tiene la presa preferencial? Es a ese nivel de cosas insignificantes donde la diversidad permite expresarse o se condena. Yo pienso que esto se da a nivel de que la política tiene diversos partidos, a veces demasiados. En el Brasil tienen como 30 y tantos partidos políticos. Nosotros también estamos multiplicando y copiando a Brasil. Tenemos elecciones dentro de un año, pero esa misma coyuntura se produce en las instituciones, en los seminarios, en las reuniones científicas. El respeto del adversario exige una contención a veces muy incómoda. Yo, por ejemplo, cuando oigo en psicoanálisis con la gente que defiende la investigación empírica en psicoanálisis, soy capaz de volverme nazi. Pero me lo reprimo y me lo callo y trato de entender y de aceptar que los que piensan distinto de mí y que piensan que la verdadera investigación es solo empírica, y yo pienso que la investigación empírica traiciona el espíritu freudiano, son creencias muy hondas de una parte y de la otra, pero el borde es entre la tolerancia o la destrucción del diferente. Es el paso de un orden único. Yo prefiero el caos republicano que el orden monolítico de una monarquía.
pensarlo históricamente, esos modelos de relación vertical de destrucción del diferente, de humillación del diferente, de la tolerancia y al reprimir la hostilidad en esos momentos y buscar puntos, y a veces se logra incluso hasta aprender de los adversarios. Entre violencia política y negociación, y violencia política extrema y asesinato del diferente, hay una distancia, hay un muro discernible. Bueno, uma pergunta mais então, sobre um tema que o senhor mais ou menos abordou, ainda que rapidamente, seria a contemporaneidade tem nos oferecido tecnologias de comunicação progressivamente mais avançadas. E nesse contexto, tratamentos analíticos desenvolvidos por meios virtuais são reportados cada vez com maior frequência. Então nós gostaríamos de conhecer um pouco da sua opinião e das suas ideias a respeito dessa circunstância e como isso se insere nesse contexto contemporâneo de tanta velocidade e excesso de informação. Que un método sea válido, ¿no? Es distinto valorar un método que valorar la competencia promedial de los operadores de ese método. Uno puede estar a favor del fútbol o contra el fútbol, pero es distinto un partido donde yo sea el astro y otro donde sea Pelé o alguno de esos. Yo no sé qué pasa con los autóctonos, lo veo en mis nietos, lo veo en mis hijos. Tengo un hijo que es ingeniero informático y que con su velocidad es incapaz de enseñarme, por ejemplo, o yo de aprender. A mí no me sirve. Yo soy un operador que me confieso incompetente para producir algo que tiene que ver con la sensibilidad corporal, del olfato, del tacto, aunque no toquemos a los pacientes, pero hay algo de la presencia del cuerpo, de la presencia vívida. Yo no sé si es la gestualidad, todo lo que es lenguaje no verbal, que es tan rico en la semiología del proceso analítico presencial y que axiomáticamente se pierde en un proceso, indudablemente en un mundo planetarizado, la relación, el no interrumpir la relación en oficios que requieren una cierta movilidad de un país a otro cada 6 meses, que lo haga el que puede, y lo aplaudo, pero yo no puedo. Todo lo que podría decir a ese respecto. No tengo experiencia, cada vez que tengo que hablar con alguien por WhatsApp, lo hago del modo más breve posible. El teléfono, cuando a veces me dijo, estuve hablando por teléfono, llamaba y siempre está ocupada. Sí, estuve hablando con mi mamá durante con mi novia, durante 1 hora. Yo, un llamado telefónico de 1 hora, ahora me lo está proponiendo una paciente que se va a España, voy a probar, porque ella quiere. Yo le dije que me consideraba incompetente y que íbamos a hacer un ensayo de lo que no le garantizaba la perdurabilidad. Pero la realidad del mundo va más allá de nuestros deseos. Mi deseo es volver a un mundo presencial donde lo local y la temperatura palpable sea, porque la mundialización lleva a una disimulación entre lo local y lo universal.
que son siempre correlativas. Yo creo que no es lo mismo estar en China que estar en París, que estar en... Yo creo que el análisis depende. Por eso el hecho de incluir por lo menos un seminario, o iniciar algo en la formación de seminario, que tenga que ver con los cambios, con la historia de la sensibilidad, y con algún autor que pueda leer de cerca, o alguna lectura que pueda ver lo que pasa, no solo en el psicoanálisis y en la experiencia analítica, aquello que para que una ciencia sea ciencia tenía que definir un territorio y definir un objeto, y el territorio era el inconsciente, el objeto era el inconsciente y el método era el de la asociación libre. El modelo freudiano tiene que evolucionar. No vamos a lograr, tenemos que ir reinventando no nuestra técnica, sino nuestra sensibilidad de acuerdo a los cambios en la sensibilidad. Si no, vamos a quedar incomunicados y relegados al Museo de Alienados. Então, assim, exatamente na sequência dessa, inclusive, sua sugestão de que talvez se devesse incluir pelo menos um seminário que tratasse dessas questões, a nossa pergunta, ela também se relaciona com isso, no sentido de que, para que a psicanálise possa desenvolver ações no campo social ou comunitário, como o senhor nos comentou mais cedo, contribuindo, então, assim, de forma efetiva, né, como para exercer o seu papel de resistência, o senhor sugeriria mudanças ou atualizações no modelo vigente de formação analítica? Me va a tener que leer eso de vuelta porque me quedé pensando algo que omití en la anterior. La Asociación Psicoanalítica Uruguaya, en la última década, o en los últimos 3 lustros, hace 15 años, que inventó jornadas de psicoanálisis y literatura, psicoanálisis y historia, psicoanálisis y educación, estableciendo jornadas de diálogo con profesionales de disciplina. Nunca fuimos con astrónomos, nunca fuimos con matemáticos, pero fuimos con educadores. El hecho de que podamos identificar. Yo me reúno con un politólogo y un historiador desde hace décadas. Y lo que estudiamos son los sucesos del diario. ¿Por qué ganó Bolsonaro? Porque los sucesos de actualidad. Y cómo los lee cada uno, porque cada uno miramos el mundo y estamos muy formateados por el lenguaje que se nos hace familiar. Entonces, el hecho de considerar los fenómenos ciudadanos, los fenómenos políticos, los eventos culturales relevantes, desde ópticas y desde lenguajes y oficios distintos, es muy enriquecedor, porque si estamos de la mañana a la noche, full time, leyendo y pensando psicoanalíticamente, vamos a pensar en causalidad fantasmática y en inconsciente, donde la hay y donde no la hay. Es como una lectura monocorde o una lectura múltiple del mundo. A mí el diálogo con esos historiadores y politólogos me ha enriquecido para mi práctica analítica, para mi clínica, para entender cuáles son los puntos fuertes y las insuficiencias, que cualquier punto de vista, que cualquier atalaya para leer el mundo, siempre es una camiseta corta a la que se le escapa algo que el vecino explica mejor que uno. ¿Se entiende lo que digo? Esto de la causalidad múltiple de los fenómenos humanos,
de los paradigmas de la complejidad que está recién naciendo con Edgar Morán y que me parece, es decir, cómo no hay que ir a un territorio cerrado, sino que hay que desalambrar territorios y ver que el inconsciente freudiano también está atravesado por historias múltiples. Me parece que en el siglo XXI es claro que la experiencia de intimidad y de lo público, hay algo de este cambio civilizatorio que atraviesa la sesión y que la vecindad entre lo íntimo y lo público está mucho más, es mucho más poroso en el mundo de hoy que en el mundo de hace 50 años, donde el espacio de lo público, de lo privado y de lo íntimo estaba mucho mejor demarcado que lo que está en esta actualidad. Entonces, instituir diálogos, claro, hay que elegir los interlocutores, pero siempre hay que elegir los interlocutores. En el próximo congreso de FEPAL yo tengo chismes de que va a haber expositores de otras disciplinas y no solo psicoanalistas en el monopolio del micrófono, que es un aparato adictivo también. Nada respecto, a ver ahora, que ahora me concentro na número. Eu vou fazer uma sugestão. Como nós já estamos chegando no horário, na verdade a gente começou um pouquinho atrasado, então vamos completar a 1h30, mas eu sugiro então que se tiver alguma contribuição do público, alguma questão, que sejam breves, mas que a gente ainda possa ouvi-las. E o doutor Linhares responde. Politólogo. Que é politólogo? Usted estudia con dos otros. Con un historiador y un politólogo. ¿Quién es politólogo? Los cientistas políticos. Gracias. Los cientistas políticos, los que estudian la política como objeto de reflexión disciplinar, como campo disciplinario. Pelanda, Charrúa viejo. ¿Aló? Charrúa, me ha gustado mucho que has hablado de Morán. Es el nuevo héroe para mí. En nuestro grupo de estudio de epistemología psicoanalítica en esta sociedad, estudiamos Morán hace tiempo y pensamos que hay una revolución científica en andamiento que nosotros no podemos quedarnos de fuera. Si las neurociencias y psicoanálisis estudian un sujeto común, uno que viene por un lado y el que viene por el otro, hay que encontrarnos en el medio camino. Y si no estamos nos encontrando porque falta estudiar más. Eso me parece. Por eso me pareció muy importante que tú te digas multiscenario, Multicausalidad. multicausalidad. Eso es lo básico. Che, mis cumplimientos para ti, por todo el placer que estar aquí contigo. Gracias. Mais alguém? Muito bem, então. Chegamos no horário, então. Finalizamos. Eu quero agradecer a presença de todos e especialmente agradecer ao Dr. Vinhar por essa excelente oportunidade que a gente teve de discutir e aprender com o senhor. e pela generosidade de compartilhar pensamentos tão livres com nós todos. Obrigada.